y aunque tenga, hoy no puedo darte nada, lo siento. Al Señor el Señor dijo, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no conoces. Con razón dijo el salmista, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Qué difícil es que una madre olvide a su niño al que ha dado a luz, aquella criatura que sabe que hay que estarle dando de comer, que necesita estarle haciendo, ¿verdad?, atendiéndolo casi las 24 horas. ¿Cómo se va a poder olvidar una madre de su hijo? Pero el salmista aún así decía, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo esto el Señor me recogerá. Oh, qué hermoso es poder tener esa esperanza, qué hermoso es poder confiar plenamente en el Señor, que aunque digamos el doctor le haya dicho que ya no hay esperanza, todavía qué bueno que es el doctor, porque a Ezequías fue el mismo Señor que le dijo, le mandó el profeta y le dijo, Ezequías, prepara tu casa, prepara, divide los bienes, ¿cuánto le vas a dar a cada uno de tus hijos? ¿Y a quién se va a quedar encargado de qué? Pero prepara, porque vas a morir y no vivirás, porque morirás y no vivirás. Y era el Señor que se lo decía. Había que convencerlo al Señor, porque ahí ya no había, después del doctor está el Señor. Pero si es el Señor, ay, pues el Señor sigue siendo aún nuestra única esperanza, porque a Él correremos, porque Él es un Dios lleno de amor y de misericordia. Él dice, el Salmo 103 dice que como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. El Señor es lleno de amor. Podemos venir ante Él en nuestra necesidad. Aún le dijo Ezequías, prepara tu casa, Isaías a Ezequías, porque vas a morir, porque morirás. Y se fue. Y Ezequías comenzó a clamarle al Señor, pero él tenía algo contra el Señor. Él tenía una amistad, él le servía al Señor y pudo clamarle en confianza a él. Y el Señor le respondió. Era la muerte, era el fin de sus días. Cuando llega la muerte se acabó todo. Ya no volverás a ver a ninguno de tus hijos. Ya no volverás a ver a tu esposa. Si tienes rancho y tienes ganado, se quedará. ¿Tienes dinero? Se queda, también se queda. Es el fin, es la separación, es la muerte. Pero Ezequías, él clamó al Señor y le dijo, Señor, acuérdate cómo he andado delante de ti. Y dice que apenas iba por allá por el patio Isaías, cuando el Señor le habló y le dijo, ve y dile a Ezequías que le doy 15 años más. Ay, fueron 15, también fueron numerados. Empezó con uno, se iban pasando dos, los iba contando, ¿cuántos me quedan? Al amanecer, se despertaba a las 2 de la mañana, ya llevo 5, me van quedando 10. Pero hay que ser agradecido, tan siquiera le dio 15, porque ya no habían esperanza ya que viviera más, pero el Señor le dio, ¿cuántos? 15 años más. Y vivió, ¿verdad? Ezequías y fue sanado de la enfermedad de muerte que él tenía. ¿Quién es nuestra única esperanza? Sino el Señor. Para usted, joven, el Señor es tu única esperanza. Jovencita, intermedio, confía en el Señor porque Él es tu única esperanza. Él es mi única esperanza. No hay más. Ni el dinero, ni los doctores, porque la palabra del Señor nos muestra de aquella mujer que lo había gastado todo. No hay dinero suficiente para que pueda comprar tu salud. No hay. Jamás lo habrá si no los ricos todavía estuvieran aquí vivos, pero no hay. No hay dinero que pueda comprar la salud. Todo viene del Señor. Y en el momento de la enfermedad nosotros confiamos y cerramos nuestros ojos y plenamente confiamos en el Señor. Yo sé que es difícil porque puede ser que llegue la duda. Pero si confiamos en el Señor y nos aferramos en la fe en el Señor y no perdemos la confianza, el Señor viene
Y de un momento a otro cambia aquel lamento en baile, lo cambia aquel lamento, Él lo cambia, lo transforma en baile, lo transforma en gozo y lo transforma en alegría. Aquella mujer dice que lo había gastado todo con los doctores y no seguía mejor, sino que seguía peor. Ya no había ella ninguna esperanza, sin dinero, enferma. ¿Cuál es la esperanza que le quedaba a esta mujer? Solamente el Señor, pero dice que un día ella escuchó, qué bueno que escuchó hablar del Señor. Dice que ella oyó la condición de esa mujer sin dinero, sin nada, y en vez de mejorar, seguía peor. Empeoraba la situación. Un flujo de sangre debe ser algo terrible. La condición que ella estaba, ya no habían esperanzas, pero ella no tenía ninguna esperanza, sino que hasta que oyó hablar del Señor, le llegó una esperanza a ella. Y con esa esperanza de allí se agarró. Nosotros tenemos que agarrarnos de una esperanza. Yo, Señor, tengo esperanza, Señor. Yo confío, Señor, que aunque me digan que ya no que me quedan días, Señor, yo sé que usted puede hacer algo porque usted me formó, usted me hizo desde el vientre de mi madre, usted me puso mi riñón, en mi hígado, mi corazón, Señor, usted me hizo en el vientre de mi madre y a usted no le cuesta porque usted es el dueño de los corazones, de un riñón, de un hígado. Él es el dueño, Él tiene, y es algo de admirar. Mire, las pipas se pican, las pipas de cobre se pican con el tiempo, tanto que pasa el agua, se les hacen hoyos. Los coolers del aire para tirar aire se llenan de sal y se dañan y no duran. Los metales que están allá afuera, el sol y el clima, los daña. ¿Cómo es posible que nuestras venas duren tanto tiempo? 70, 80, 90 años. Ese corazoncito que pompea la sangre tanto tiempo y con un poquito, con un brinquito que medio se descontrola. Ya sentimos, ¿verdad? Cuando hay un brinquito del corazón que no palpita normal como debe de palpitar, sentimos el golpe nada más con uno. Y si se parara poquito. Ay, Señor Jesucristo, pero cómo la sabiduría de Dios y el poder de Dios nos puso en nuestro cuerpo esas cosas, ¿verdad? Y cómo duramos tantos años sin que nos pase nada. Qué bueno es el Señor Jesucristo. Tenemos que seguir confiando en el Señor. Los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Esta mujer se llenó de fe, se llenó de esperanza cuando oyó hablar de Jesús, y entre la multitud se fue metiendo esta mujer, ¿verdad? Hasta que llegó a tocar el borde del manto de Jesús, del mismo Dios, de ese Dios maravilloso a quien usted y yo servimos día con día. Y qué poder salió, que el Señor dijo, algo ha salido de mí. Y virtud salió de mí. Y le dijo, pues, ¿cómo dices que tantos que te aprietan, Señor? ¿Cómo dices que alguien te ha tocado, Señor? Era una mujer que lo había tocado, una mujer que ya para ella no había esperanza. Ella ya no podía confiar, ya no había más en quién confiar, ni ninguna esperanza para ella. No había nada, no había nada. Hasta que se encontró con el Señor Jesucristo. Y él dijo, alguien me ha tocado. Y ella dice que temerosa dijo, Señor, yo fui, Señor, la que te tocó. Yo fui, Señor. Toda aquella necesidad que ella traía, como muchas veces nosotros pasamos, tenemos que confiar en ese Dios maravilloso. Si usted le sirve a Dios, usted le puede decir, Señor, yo te sirvo, Señor. Yo estoy ahí en tu casa, Señor. Yo te sirvo. Créame que el Señor, Él es compasivo, es un Dios compasivo y lleno de amor. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé y te enseñaré cosas difíciles que tú no conoces. Yo no sé hasta qué punto usted y yo confiamos en Dios, pero deberíamos de tener más confianza en Él. Fuera de lo que te diga quien te diga.
de quien te diga. Usted y yo tenemos que tener confianza en Dios al 100, en los problemas de la familia, en los problemas de nuestros hijos, en los problemas económicos, en los problemas matrimoniales. Confía en el Señor, pero pídele. Pídele, es que muchas veces nada más lo lamentamos más en lo que podríamos estarle pidiendo a Él. A veces estamos escuchando más a aquel que nos hace movernos de donde estamos. Escuchamos más la voz de aquel que nos dice, sí, está difícil. No, eso está imposible. ¿Cómo va a haber remedio para eso? Ya no hay. Tú estás terminado, tu matrimonio, tus hijos. No, está terminado todo. Eso es lo que viene el maligno, a querernos hacer ver. Pero si usted piensa a quién usted le sirve, usted no pensaría, y yo, como hemos pensado quizás hasta el día de hoy, quizás pensamos así como que servimos a un Dios pequeñito. Pero el salmista David, él confiaba en el Señor. Él decía, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Además, él decía, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Oh, aleluya, no más que usted y yo a veces nos metemos en cosas pequeñitas, pero al Dios que servimos es un Dios poderoso. El que hizo los cielos, el que hizo la tierra. Él es el Rey de Reyes y Él es Señor de señores. Y lo mejor que podemos clamarle a Él en el momento de la necesidad. Él es nuestra única esperanza. No hay nadie más. El salmista David, él confiaba en el Señor Jesucristo siempre. Por eso es que era un hombre conforme al corazón de Dios. Porque confiaba en su Dios y le decía al Señor Jesucristo en los salmos, él siempre, le alababa a nuestro Dios y aún hablaba con su misma alma y le decía, ¿verdad? Que bendijera al Señor, a su Dios, al Señor Jesucristo. Y hay promesas del Señor. El Señor, Él prometió estar con usted y conmigo, hermano. Pero si no le creemos, pues de nada nos sirve. A veces preferimos mejor confiar en el hombre, en lo que el hombre opina, en lo que el hombre le dice. Allí queremos estar. Y el profeta Jeremías, él dijo, maldito, ¿verdad? Vamos a leerlo, hermanos, allí en Jeremías, amén. Jeremías 17. No podemos confiar en el hombre. No debemos de confiar en el hombre. Aquella mujer, ella tuvo confianza en su dinero y en los doctores, pero tenemos que confiar en el Señor. Sí, no despreciamos a los doctores porque sí se necesitan, sí hacen cirugías, hacen operaciones y ellos hacen hasta donde el Señor les permite. Pero ellos no pueden dar vida. La vida la da el Señor. Jeremías capítulo 17, versículo 5 dice así, así ha dicho el Señor, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta ¿de quién? Del Señor. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta del Señor. Cuando pone la confianza en su dinero, en lo que posee, en lo que tiene, o confiamos quizás en un presidente, en un país, en la economía de un país, y dejamos de creerle y de confiar en el Señor. Dice el versículo 6, será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedades, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. El versículo 7 dice, bendito el varón que confía en el Señor
y cuya confianza es el Señor, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. En el año de sequía no se fatigará ni dejará dar frutos. Gloria a Dios. Bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es ¿quién? El Señor. Bendito el varón que confía en el Señor. Aleluya. Es que en Él tenemos que tener nuestra confianza, aún en los tiempos difíciles. Aún la gente se pregunta, bueno, ¿y este por qué aún con tantos problemas que tiene se mira que está tranquilo? Se mira que está bien fresco, dicen por allí. Se mira bien tranquilo y mirando todos los problemas que tiene es porque confía en el Señor. Y el Señor, Él es el que da semilla al que siembra y pan al que come. Y es por eso que cuando no hay, doblamos nuestras rodillas y empezamos a orar y le decimos, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Amén. Él es el que nos da de comer a todos, aún hasta los animalitos, las aves de los cielos, los peces de la mar. Él es el que los sustenta cada día. ¿Cómo no nos va a sustentar a nosotros el Señor? En los tiempos de dificultades hemos pasado tiempos difíciles donde la economía ha estado por los suelos, donde la gente comenzó a irse sola, porque en este país ya no había trabajo, no había nada. Pero el Señor siempre nos ha sostenido, nos ha dado siempre el pan de cada día. Entonces, hermano, cuando venga el tiempo de la necesidad, de la sequía, usted y yo podemos estar confiados y vamos a estar verdes. Otros quizás se van a estar secando de tristeza, de desesperación, pero usted y yo vamos a estar verdes, esperando siempre en el Señor, porque no nos movemos para nada. Es que el Señor ha prometido estar con usted y conmigo, y Él estuvo con los apóstoles, estuvo siempre con los profetas, estuvo con el rey David, y Él sigue siendo el mismo Dios, y Él sigue estando con nosotros. Él estuvo con Daniel, Él estuvo con Daniel, cuando el profeta Daniel injustamente, aleluya, fue llevado para ser puesto en ese foso de los leones. Daniel, él no perdió la confianza en su Dios. Aleluya, él confió en su Dios plenamente. Porque si él no hubiera confiado, él hubiera dicho, no, rey, no lo hagas, no me tires, está bien, ya no voy a orar, está bien. Pero Daniel no confiaba en el hombre, él confiaba en su Dios y él sabía que Dios estaba con él. Esos animalitos, la mordida que pega un